Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Bueno, y como les decía, en un vídeo separado, hoy vamos a poner también este otro tema que se titula de los Saturnalia o de la Saturnalia a la Navidad. Esa es la imagen que aquí tienen, porque en realidad, pues como van a ver, la Navidad no es más que las fiestas de la Saturnalia, las fiestas paganas disfrazadas o cristianizadas, si es que se puede hacer eso, entre comillas, ¿no? Saturnalia o Navidad. Y el subtítulo es Salid en medio de ellos y apartaos. Ese sería el subtítulo que hemos elegido. Bien. Después de decirle a una anciana por qué yo ya no celebraba la Navidad, ella respondió: pero yo no pienso en dioses paganos cuando miro mi árbol de Navidad, yo pienso en Jesús. Eso me pareció razonable. Pregunté a Dios al respecto. Él contestó: ¿qué pensarías tú si sorprendieras a tu esposa en adulterio y ella te contestara: pero cariño, estaba pensando en ti todo el tiempo? Nuestros lugares altos son nuestros amantes babilónicos y la iglesia, entre comillas, es la cautividad babilónica del pueblo de Dios de hoy en día. La iglesia en cautiverio. La iglesia en cautiverio babilónico. Esta parte de la introducción pertenece a un libro de Charles Newbold Jr., que yo pues considero otro de los precursores de tabernáculos. Bueno, como se dan cuenta, pues muchas veces nos falta llegar hasta las últimas consecuencias, derribando los lugares altos, derribando todo aquello que realmente no es bíblico, pero de alguna manera siempre hay tradiciones humanas y añadidos que nos negamos, por temor, por solidarizarnos con los no cristianos o con nuestros familiares no cristianos, etcétera. Nos negamos a arrancar esos árboles frondosos y esos lugares altos finales, ¿no? Bueno, pues comencemos. Segunda de Corintios 6. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo favorable te he escuchado y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo favorable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea desacreditado. Antes bien, nos recomendamos en todo a nosotros mismos como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en estrecheces, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en conocimiento, en longanimidad, en benignidad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia para la mano derecha y para la izquierda, a través de gloria y de deshonor, de calumnia y de buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí que vivimos, como castigados, mas no entregados a la muerte, como entristecidos, mas siempre gozosos, como menesterosos, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estéis estrechos en nosotros, estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestras propias entrañas, pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo,
ensanchaos también vosotros. En cuanto a esta primera parte del capítulo 6 de Segunda de Corintios, resumiré diciendo lo que dicen las notas de la excelente versión Recobro del Nuevo Testamento. Saben que es la versión de Witness Lee con notas, ¿no? Algunos son particularmente adversos a este tipo de notas, pero bueno, las notas es como leer cualquier otro libro cristiano. Son explicaciones de lo que entiende un autor que le podemos dar el crédito que le queramos dar. Y a mí me parece que Witness Lee pues, es un autor muy de tener en cuenta, con mucha sabiduría. La forma en que laboraban los apóstoles junto con Dios por medio de una vida, no de un don, todo suficiente y madura, capaz de adaptarse sin quejas a todas las situaciones: cobijo, sustento, vestido, personas con las que convivir, autoridades a las que sujetarse, dinero, etcétera, a la falta de ellos, a la comodidad o a la incomodidad, a la abundancia o a la escasez, y todo tipo de trato, aceptar cualquier tipo de medio ambiente, de obrar bajo cualquier clase de condiciones y de aprovechar cualquier oportunidad para llevar a cabo su ministerio. Eso está en la nota 1, 1 del capítulo 6. Nota 1.1, del capítulo 6. La perseverancia es el primer requisito para la vida de los ministros del nuevo pacto. Es capaz de adaptarse a cualquier situación. Esto no se refiere solamente a cierta clase de paciencia, sino a la capacidad de soportar el sufrimiento en la tribulación, ya sea presión, opresión, persecución, pobreza o cualquier clase de prueba. Esta es la nota 4.1. La mención de necesidades se refiere a necesidades urgentes que apremian en gran manera. Aquí Pablo está indicando la carencia de cosas necesarias para la vida diaria, tales como comida, albergue y vestido. La mención de ayunos en el versículo 5 no se refiere a los ayunos religiosos, entre comillas, de quienes todavía no están con el esposo. Es a los ayunos forzados de los apóstoles por el sometimiento en obediencia a la falta de comida en algunas ocasiones. Notas 4.2 y 5.2. Sí, hermanos, el Señor promete que nos va a alimentar y nos va a sustentar, pero no siempre eso va a ocurrir todos los días. Algunas veces el Señor puede permitir que pasemos por periodos que no es ayuno, que tengamos que ayunar forzosamente por lo que no tenemos comida y no queremos apoyarnos nada más que en Él. Entonces nos cuesta esperar quietos hasta que el Señor traiga la provisión. Yo también tuve que pasar por una situación así, una vez solamente, pero tuve que pasar por eso. Las carencias o sufrimientos de los verdaderos siervos de Dios en sus tribulaciones a veces son vistas por el entendimiento superficial de los opositores, de dentro y de fuera. Hay opositores dentro y de fuera, y normalmente los peores opositores suelen ser los de la casa y los de la iglesia en la que uno se congrega. Como castigo de Dios, ¿no? Por el entendimiento superficial de los opositores como castigo de Dios, en lugar de ser entendidas como las que ocurren a los que cada día mueren por estar sometidos al cuidado soberano de Dios, que a veces elige estas circunstancias para hacernos brillar, es decir, brillan porque arden, pero a otros les parecemos transgresores. Esa es una de las aristas de la cruz, ser contado por los transgresores cuando en realidad estamos siendo fieles al Señor y Él está permitiendo que nos ocurran ese tipo de situaciones, de necesidades, de sufrimientos, de tribulaciones. Pero a ojos de otros puede decir, no, el Señor lo está juzgando porque mira, por esto, por lo demás allá. Y algunas veces puede ser, pero en general si usted es fiel, va a ser contado por transgresor por otras personas. Siervos que con un corazón ensanchado podían acoger a todos los creyentes sin importar su condición y habiendo abierto la boca tenían la libertad de hablar con franqueza a todos los creyentes con respecto a su verdadera situación a la cual habían sido desviados. Esta clase de franqueza y grandeza de corazón son necesarias para reconciliar con Dios a los creyentes desviados y distraídos. Yo he puesto entre paréntesis
por infantilismo espiritual, o sea, hacerlos volver a Él. Los creyentes corintios, siendo infantiles, versículo 13, se sentían presionados y restringidos en su interior para con los apóstoles. Entonces, que son muy exigentes y nos mandan muchas cosas y no sé qué y no sé cuánto, nos lo ponen muy difícil. Bien, se sentían presionados y restringidos en su interior para con los apóstoles. Todos los niños son muy estrechos en sus sentimientos y fácilmente se ofenden con quienes los corrigen, con pataletas, pongo yo, lloriqueos y excusas de infantes para no tener que obedecer. Como a hijos hablo, indica que el apóstol consideraba infantiles a los creyentes corintios y que al tratar con ellos les hablaba como un padre habla a sus hijos. Ser ensanchado requiere crecimiento y madurez en vida, de lo que los corintios carecían. Tenían muchos dones, nada os falta en ningún don, les dijo Pablo, pero sin embargo eran infantiles, carecían de madurez en vida. Según el contexto, madurez de carácter, ¿verdad? Según el contexto, el cual comienza al final del capítulo 5, crecer y madurar en vida equivale a ser completamente reconciliados con Dios, puesto yo ver artículo anterior sobre los pasos de la reconciliación de Dios, que es un artículo anterior que apareció en mi blog en su día. Esto está de las notas 11.1 y 12.1 y 13.2 y 3 de esa versión Recrow. Lo escrito en letra más pequeña y negrita ha sido añadido. Bien, segunda de Corintios 6 del 14 al 7.1. Al capítulo 7.1, porque el 7.1, pues ya sabe, el que puso los capítulos y los versículos en la Biblia, pues lo puso corriendo, creo que lo hizo mientras andaba en una carroza trasladándose, tirado por una carroza tirada por caballos, y ahí fue haciendo, ¿no? Y bueno, pues él cortó a veces cosas que no tenía que cortar. Y en este caso, este pasaje hay que cogerlo del capítulo 6, versículo 14 al capítulo 7.1 incluido. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es el capítulo 7, versículo 1, que debería estar incluido allí porque es la conclusión de todo lo anterior. Bien, introducción del blog. En mi estudio devocional de hoy me ha tocado la porción del capítulo 6 de Segunda de Corintios, que nos viene al pelo del tiempo, final de la edad y de la sazón, la recién acabada Saturnalia, o mal llamada Navidad. Esto ocurrió precisamente en el tiempo de la Navidad, que había terminado, y pues me tocó leer ese artículo, etcétera, como una especie de confirmación, ¿verdad?, que nos toca vivir. Para que no se asusten de mi radicalismo, entre comillas, les diré que voy a citar textualmente las notas de la versión recobro del Nuevo Testamento, que no he escrito yo, con escasos comentarios míos, entre paréntesis, y con letra pequeña como esta, pero que coinciden plenamente con la revelación que de este pasaje me diera Dios hace casi 20 años. No piense que yo obedecía al principio, aunque hubo unos años que la lectura de ciertos libros provocó que sí lo hiciera y dejara de celebrar las Navidades, de reunir con la familia y todo eso, pero en un radical legalismo que me llevó a practicar la verdad en mi fuerza carnal y sin amor o la dulzura o la amabilidad para hacerlo de forma adecuada, ¿no? Pero ya sabe que si patatín, que si patatán, como la mayoría de la gente de mi iglesia local se involucraba en esas, bueno, todos, de esas tradiciones paganas, como lo hacía con un corazón sincero para Dios, como lo hacía para estar con la familia, dicho sea de paso, familia carnal,
dicho sea de paso, familia carnal, como, póngale ahí punto suspensivo, lo que usted, el tipo de excusas que ustedes se les ha planteado muchas veces, que seguramente eran las mismas que yo me planteé a mí mismo, me fui deslizando y volví a participar en las Saturnalias e incluso prediqué que mientras se hiciera para Dios, todo estaría bien. Y sí, como y con Madonna, los Rolling, ambos autoproclamados siervos de Satanás, o Michael Jackson, o muchos famosos, y la práctica totalidad de la gentilidad de los países occidentales, y yo, cristianos entre comillas, continué diciendo Feliz Navidad, ya saben, Merry Christmas, ¿no? ¿Pues han oído que todo el mundo lo dice? Pues ¿por qué? ¿Por qué lo dice esa gente que son satanistas Merry Christmas? Porque ellos saben lo que están celebrando. Hoy me pregunto, ¿cómo no nos damos cuenta que algo que todos celebran nunca puede ser de Dios y que Satanás deriva gloria, incluso cuando los creyentes celebramos fiestas paganas por mucho que las disfracemos de cristianas? Gracias que hace más de 2 años Dios me retrotrajo a sus buenas enseñanzas y me dio su gracia para abandonar estas fiestas idolátricas, lo que supuso una especie de gozosa celebración, no externa sino en mi espíritu, la de la Hanukkah, o Festival de las Luces, hablando en espiritualmente, no con ningún tipo de celebración externa, ¿no? Sino la plenitud de la luz, que conmemora la liberación israelita de la adoración al dios pagano Baal, el dios Sol. Vayamos a ello. Y quiera Dios que podamos contribuir a erradicar alguno de los quizás mayores cánceres en la Iglesia de hoy, la atrofia espiritual infantil corintiana y el complejo de superioridad laodicense que, en su ignorancia, cree que sabe. Notas de la versión Recobro. Al versículo 14 dice desigual, implica una diferencia de género. Esto se refiere a Deuteronomio 22:10, donde se prohíbe unir en un mismo yugo 2 animales de especies diferentes. Los creyentes y los incrédulos son pueblos diferentes, son árboles genealógicos diferentes. Si usted está en Cristo, salió del árbol genealógico de Adán y ahora está en el árbol genealógico de Cristo. Debido a la naturaleza divina y la posición santa de los creyentes, estos no deben unirse en un mismo yugo con los incrédulos. Esto debe aplicarse a todas las relaciones íntimas que pueden existir entre creyentes e incrédulos, no solo al matrimonio y los negocios, la amistad, etcétera, etcétera, ¿no? La palabra indica que los creyentes de Corinto se habían unido en yugo desigual, con los incrédulos y que no se habían apartado para Dios separándose de la gente mundana. Esto quiere decir que no estaban completamente reconciliados con Dios, que es la exhortación de Pablo, reconciliados con Dios. Habla de una completa reconciliación. Por eso el apóstol les exhortó a que no se unieran en yugo desigual con los incrédulos, sino que se apartaran de ellos para ser completamente reconciliados con Dios, es decir, reconducidos, es decir, vueltos. Esa es la conversión, volverse, girarse 180 grados, volverse de nuevo a Él. El apóstol usó 5 ejemplos para describir la diferencia que existe entre los creyentes y los incrédulos. 1. Ningún compañerismo, ningún intercambio entre la justicia y la injusticia, o sea, el vivir sin ley. Ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. Ninguna concordia o armonía entre Cristo y Belial. 4. Ninguna parte o porción compartida por un creyente y un incrédulo. 5. Ningún acuerdo o consentimiento entre el pueblo de Dios y los ídolos. Estos ejemplos también revelan el hecho de que los creyentes son justicia, luz, Cristo y el templo de Dios, y que los incrédulos son injusticia, es decir, no están sometidos a ninguna ley, anárquicos, y son tinieblas, Belial, es decir, Satanás, el diablo, e ídolos. Fíjense qué diferencia. Bien, las notas
De la versión Recobro al versículo 17 dice: salid en medio de ellos significa ser conducidos de nuevo a Dios, volverse, como decíamos antes, ser reconciliados con Él completamente de modo práctico, no solo de boquilla para afuera. Requiere que nos separemos de todas las personas, cosas y asuntos que no pertenecen a Dios. Dios recibe gozo de los creyentes que han sido devueltos a Él, o sea, reconciliados completamente con Él. Notas al versículo 18. Tener a Dios por Padre y ser hijos e hijas es un asunto de vida, de carácter, más profundo que tenerle por Dios y ser su pueblo. Le tenemos solo por Dios y no además por Padre cuando no le dejamos vivir su vida en nosotros. Notas al versículo 7.1. Puesto que tenemos las promesas de que Dios habitará en nosotros y andará entre nosotros, y será nuestro Dios y seremos su pueblo, versículo 16, y que nos recibirá y será nuestro Padre y nosotros sus hijos e hijas, debemos limpiarnos de toda contaminación de las cosas materiales y de la contaminación del espíritu por el contacto con las cosas del mundo espiritual, tales como los ídolos. Eso significa el lavado de pies que hizo el Señor a los apóstoles. Del polvo del mundo que se nos pega por razones de la vida cotidiana. Y eso, pues cuando entramos en la oración y comunión con el Señor, pues somos lavados de todo eso. No necesitamos bañarnos completamente, como decía Pedro, sino solamente los pies. La santidad consiste en estar aparta los pies porque significa o aluden al andar con Dios, al andar, ¿no? A nuestro caminar, a nuestro andar, a nuestro vivir. La santidad consiste en estar apartado para Dios de todo lo que no sea Él. Ver nota 2.3 a Romanos 1 y 4.3 a Efesios 1 de la versión Recobro. Siempre recuerden, perfeccionar la santidad es hacer que esta separación sea completa y perfecta de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Ser perfecta y completamente apartados para Dios, 1 Tesalonicenses 5:23. Esto es lo que significa ser completamente reconciliados con Dios, teniendo verdadero temor de tocar lo que no pertenezca a Dios o no esté relacionado con Él. Bien, cuán maravilloso es nuestro Dios, que en la providencia y guianza de sus hijos sabe llevarlos al punto en que las circunstancias por las que los hace pasar en este caso, ¿verdad? Los hace pasar, pongan de manifiesto, exponiendo a través de nuestra conducta lo oculto de nuestros corazones, aunque con nuestros labios lo estemos negando. Se destapa por ese balido de ovejas y bramido de vacas, alude a 1 Samuel 15, de versículos 13 al 14, donde Samuel tenía escondido ahí lo gordo de las ovejas que se había reservado cuando Dios le había dicho que mandara todo al anatema, ¿no? Que aunque hace bulla, no Samuel, bueno, Saúl desobedeció y en lugar de eso se cogió pues partes del ganado que le gustaron, se las reservó, y cuando llega el profeta pues y oye a las ovejas balar, pues se da cuenta de su desobediencia, que el otro estaba negando. Digamos que el Señor le dejó con el trasero al aire delante del profeta, a Saúl. Bien, se destapa por ese balido de ovejas y bramido de vacas, que aunque hace bulla en nuestra trastienda, nos empeñamos en negar ante los demás, delatándonos sin apelación posible ante el nítido discernimiento de los espíritus obedientes y maduros de algunos hermanos que disciernen lo que hay en nuestras trastiendas, ¿verdad? Gloria a Él, porque sus tiempos son perfectos, y si esperamos en Él con corazones confiados, recibiremos lo que necesitemos en el momento preciso. Por eso el estudio de hoy se corresponde con el estudio devocional que me tocaba en turno y con la publicación de ayer titulada Dos pasos en la reconciliación de Dios. Dios hizo que todas estas cosas motivaran este artículo que estamos viendo. Y con las pasadas fiestas navideñas, es decir, el Señor trajo toda esta serie de circunstancias y confirmaciones pues para que yo escribiera esto, que no dejan de ser otra cosa que la antigua Saturnalia romana y antes egipcia y babilónica, por mucho que las queramos disfrazar.
De nada vale justificarnos diciendo hagamos fiesta para Yahvé, Éxodo 32:5, pues asumir las fiestas paganas, eso es cuando hicieron el becerro de oro, hagamos fiesta para Yahvé, con un ídolo un buey de oro, ¿no? Pues asumir las fiestas paganas, como ha hecho siempre la babilónica cristiandad, perdón, falta una de aquí, especialmente en la Iglesia romana, so pretexto de hacerlo para Dios, disfrazándolas de cristianas. Deja claro la palabra de Dios que es una abominación, pura idolatría contaminante. Bien, la Iglesia Católica saben, y otras iglesias que han continuado después con esa práctica porque no se han atrevido, porque todavía les parece a ellos que es así, que, bueno, como eso está ya tan metido, pues ¿para qué vamos a dejarlo, no? Pero la Iglesia lo que hacía, los pueblos paganos tenían unas fiestas paganas, entonces cogía esas fiestas paganas y les ponía un título, lo envolvía con papel de celofán de un color para cristianizar esa fiesta pagana. Y así nos hemos quedado con un montón de fiestas paganas, lugares altos, árboles frondosos, ídolos que no son quitados y que nos impiden esa plena reconciliación con Dios. Bien, a este tipo de cristianos, protestantes o evangélicos, se aplica el texto de Pablo, de cristianos. Católicos, vamos a poner, protestantes o evangélicos, aplica el texto de Pablo. He aquí, tú que tienes el sobrenombre de judío, es decir, de cristiano, y te apoyas en la ley, la palabra de Dios, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Es decir, no seas hipócrita. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Romanos 2 del 17 al 24. Usted, que quizás haya leído Babilonia, misterio religioso antiguo y moderno, las dos Babilonias, cortinas de humo, esos son libros que tocan todos estos temas, los libros de Rebecca Brown, etc. Usted que tal vez haya visto los vídeos de Michael Rood, usted que sabe que estas fiestas no son sino una continuación de la adoración al dios pagano Sol, usted que, ponga añada lo que usted quiera ahí, o mucho peor, si usted ya estaba advertido al respecto y continúa haciéndolo y sigue alineándose con los cristianos carnales, apartados de Cristo, aunque sean sus hijos naturales, que pueden ser sus hijos naturales, o con incrédulos, sentándose así a la mesa de Belial como en las bacanales paganas. ¿Es para usted Dios solamente Dios o quiere además gozar del trato íntimo de padre a hijo con él? He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Daniel 3 del 17 al 18. Eso dijeron Sadrach, Mesach y Abednego cuando les querían obligar a adorar a la estatua. Y dijeron, nanay cucas, aunque eso tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Seguirá sirviendo a sus dioses y adorando sus estatuas o sacará de su vida todo vestigio de sus aseras, lugares hartos de árboles frondosos? Yo, mientras su gracia me asista, como Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Yahvé. Josué 24:15. Y parafraseando a Josué, y si mi casa no quiere seguirme, aunque tenga que hacerlo solo, también. Entonces será realidad lo que desea, lo estéril florecerá. Estará a punto de pasar a una nueva etapa de su vida espiritual en la que podrá ver con claridad la acción providencial y milagrosa de Dios. Este puede ser el punto de partida que le permitirá alcanzar todas las promesas que Dios le había hecho desde hace mucho tiempo y que no acababa de alcanzar. Bien, les amo en el amor de Jesucristo,
No dejen de ver a pie de página un enlace confirmatorio con el tremendo artículo de Charles Eliot Newbold Jr., del que procede la frase de la cabecera que repetimos a continuación. Después de decirle a una anciana el por qué yo ya no celebraba la Navidad, ella respondió: pero no pienso en dioses paganos cuando miro mi árbol de Navidad. Yo pienso en Jesús. Eso me pareció razonable. Pregunté a Dios al respecto. Él contestó: ¿qué pensarías tú si sorprendieras a tu esposa en adulterio y ella te contestara: pero cariño, estaba pensando en ti todo el tiempo? Nuestros lugares altos son nuestros amantes babilónicos, y la iglesia, entre comillas, la cristiandad, diría yo, es la cautividad babilónica del pueblo de Dios de hoy en día. Esas cosas en las que nos mantienen en cautividad. Ahí tienen el enlace para que puedan leer ese artículo de Charles Newbold. Y bueno, pues hasta aquí nos hemos quedado. Y mañana martes, si es que no hay novedades, esperemos que no, pues vamos a continuar con el estudio de Apocalipsis del libro octavo del Dr. Stephen Jones. Hasta mañana y que Dios los bendiga y los cuide a todos.